Buenos días a todas, soy Beatriz García, la profesora de la asignatura Diversidad, Interculturalidad y Educación Social, y con este audio vídeo os quería comentar brevemente la evaluación de la tercera PEC de la asignatura Descubrimos las desigualdades existentes. Bien, este material que estoy por ahora mismo crear es ya susceptible de ser empleado para trabajar en las siguientes PECs. O sea, ya forma parte, igual que ha formado parte la devolución de la PEC 2 y de la PEC 1, del contenido de la asignatura y tiene que ser utilizado tanto las ideas como los procedimientos y los planteamientos en las PECs 4, que estáis trabajando ahora en grupo, y también en la 5, que es la PEC de culminación, en la que tenéis que poner todo vuestro trabajo, porque va a ser una PEC bastante definitoria, ¿no?, del recorrido en la asignatura. Y por tanto, espero que este trabajo sea entendido de esta forma, como un material más para seguir trabajando, y además que estamos trabajando sobre el mismo caso, vamos a hablar del mismo caso. Bien, a lo largo de esta mañana tendréis vuestras notas individuales junto con algunos comentarios particulares, y es porque esta devolución se dirige específicamente o está elaborada también específicamente a través de los trabajos de PEC del aula 2 en castellano, pero también es susceptible de ser utilizada por cualquier estudiante de esta convocatoria, de esta asignatura, sin ningún problema. Bien, algunos elementos referidos a las formas. Estoy muy contenta y creo que lo puedo compartir también, porque el equipo docente en general estamos también contentos de que en esta PEC se ha aumentado un poco, es decir, habéis sacado mejores notas, habéis trabajado mucho mejor. Sensiblemente hay mejores trabajos. Y esto tiene que ver con que se han seguido las instrucciones, se ha trabajado correctamente con los materiales, se han hecho buenas citas, se ha respondido exactamente lo que se estaba pidiendo, etcétera. Algunos simplemente indicaciones que están dentro de la PEC, ¿no? Y también a lo mejor pues porque era un trabajo que ya habíais trabajado antes con el caso, os ha resultado más familiar, ya habéis puesto la carne en el asador. También tiene que ver con el material de Pastora Filigrana y de Neus Alberi, que ha estado trabajado. En algunas PECs me ha faltado mucho más trabajo, pero como sabéis es un material vivo, lleno de ejemplos que nos hablan mucho sobre nuestra situación actual y la composición de nuestra sociedad y algunos aspectos de nuestra cultura desde el siglo XV, porque está dando muchísima información y ejemplos claros que nos hablan desde bandos contra gitanos en el siglo XVII hasta la recogida de la fresa en Huelva hace 2 años. Es decir, estamos llenos de información. Y esto tiene que ver con un trabajo que os pedíamos ya en la primera pregunta, que es el análisis de la situación de una mujer, ¿no?, de una compañera nuestra, que había hecho una presentación sobre su vida, y os pedíamos utilizar imaginación etnográfica. Imaginación etnográfica es justamente esto. Teniendo expertos, ¿no?, de un mundo social y cultural conocido por nosotros, ser capaces de sacar conclusiones que vayan un poco más allá del texto que os estábamos proporcionando. No significa tener fantasía, no se trata de sacar conclusiones que no están, sino ir un poco más allá. Todos sabemos lo que nos podemos imaginar, lo que mujer de Zamora trabaja en un supermercado y que tiene una persona que viene de Ecuador, porque en España se han vivido muchísimas experiencias de llegada de mujeres en cadenas de cuidados para cuidar, para limpiar las casas. Todos estos son fenómenos en los que estamos familiarizados y de ahí había que tirar. No había que entrar en una especie de tabula rasa de ahora yo no puedo de Laura porque es que para entender, para situar y para ser capaces de identificar los ejes, ¿no? De las preguntas os voy a decir algunos aspectos que no han sido trabajados, porque ya os digo que en general se han hecho buenos trabajos. Y de hecho he pedido a algunas compañeras si querían compartir su trabajo para que os ayudase también a entender lo que era un buen trabajo en este punto de la asignatura. Entonces, una mujer que dice que es natural de Zamora, muy probablemente sea blanca, estamos hablando de una persona autóctona, estamos hablando de una persona ciudadana, y ya podíamos inferir aspectos como que, bueno, que su religión es mayoritaria, independientemente de que ella sea practicante, pero está inscrita en un marco concreto, ¿no? Es también una compañera del grado, y esto es algo que a mí me ha sorprendido porque muchos habéis considerado que tenía muy baja cualificación, ¿no?, como eje
de opresión y no lo he comprendido porque es una persona que es universitaria y que, bueno, ya está cursando un grado y posiblemente a lo mejor por su edad puede ya tener otra formación. No sé si esto no os habéis identificado con una compañera que sea reponedora o ha sucedido algo así, pero es cierto que no se ha hecho este análisis y me ha llamado bastante la atención. Habéis identificado muy bien los elementos de privilegio, ¿no? Se podía haber ido un poco más allá, como han ido algunas compañías, por ejemplo, se ha hablado de la diversidad funcional. Laura no dice si tiene problemas o si tiene diversidad funcional, pero evidentemente una persona que trabaja como reponedora, que es un trabajo físico en un supermercado y que luego se puede encargar de cuidar a una persona mayor, muy posiblemente no tenga diversidad funcional, ¿no? Entonces, había que sacar estas inferencias, ¿no? Algunos aspectos que también han sido identificados como ambivalentes ha sido, por ejemplo, la edad, ¿no? Sí que es cierto que Laura tiene 47 años y eso le pone en una posición de privilegio, pero atención, porque 47 años, sobre todo en el caso de las mujeres, las sitúa también en una posición más de opresión, ¿no? Que tiene que ver también con la fertilidad, etcétera, ¿no? El tema rural también ha sido discutido, ¿no? Es considerado un eje de opresión, pero también muchos, a través además de vuestras experiencias personales, habéis identificado el rural como calidad de vida y sobre todo desde que se pueden hacer trabajos online, es cierto que bueno, pues que ya no dependes de las oportunidades laborales que están situadas en tu pueblo geográficamente, ¿no? Sino que esto se puede trascender y bueno, y esto también ha sido discutido, ¿no? Atención, porque muchas personas en el utilizar a Mili, que era un trabajo muy interesante para arrojar luz sobre la situación, habéis planteado que una es de clase baja y otra es de clase media. Atención, porque ya Pastora Filigrana y Neus Alberic os hablaban de clase social y a las dos tenemos que considerarlas clase trabajadora. La clase trabajadora son los que no tienen medios de producción y cuentan con su cuerpo y sus habilidades, esto está en los materiales, para ofrecerlo a cambio de salarios. Ambas, por lo que cuentan en la descripción, estamos en clase trabajadora. Atención con este concepto de clase media, porque es también muy peligroso considerar que porque tengamos a lo mejor un ocio o un estilo de vida o unas aspiraciones determinadas no somos clase trabajadora, es también peligroso como para el cuerpo social, para entendernos, para comprendernos y situarnos políticamente, ¿no? Ambas son clases trabajadoras. Y atención, porque aquí tenemos un elemento que tiene que ver con el trabajo. Es decir, hemos considerado que Laura estaba en una situación que su trabajo como reponedora podía ser un eje de opresión porque es un trabajo para el cual no se necesita cualificación y esto genera muchísima, bueno, trabajos muy que circulan, que te pueden echar porque encuentren a una persona que cobre menos que tú, que posiblemente esté en una escala salarial muy baja. Y atención con esta situación, porque posiblemente Mili esté cobrando lo mismo que Laura. El salario mínimo interprofesional en el año 2023 está situado en 1.080 euros. Entonces, a lo mejor una cuidadora puede llegar a ser 1.000eurista y una reponedora puede llegar a ser 1.000eurista. Entonces, tenemos elementos como el género y como la renta que pueden estar uniendo a Mili y a Laura. Pero atención, porque aquí está todo el tema de la interseccionalidad. Laura es una mujer racializada, perdón, Mili es una mujer racializada que viene de Ecuador, que posiblemente, como son todos los trabajos de cuidados, esto también está planteado en los materiales, seguramente que no tiene contrato para desarrollar su tarea. Es más probable que Laura sí que tenga un contrato, a pesar de esta percepción idéntica de salario, supuesta percepción idéntica, esto también es mi imaginación etnográfica, ¿no? Entonces, hay que considerar también el tema del criterio de gasto. Posiblemente Laura tiene la posibilidad de tener su salario para ella. Y atención, ¿qué es lo que pasa con las cadenas de cuidados? Uno de los elementos muy importantes para hablar de las cadenas de cuidados. Son mujeres que se están yendo de sus países de origen, que dejan a sus familias, delegan los cuidados de sus propias familias para cuidar a otras y para enviar remesas. Están asumiendo los cuidados de otras personas y están asumiendo el papel de cuidar económicamente a su núcleo. Se sabe que las remesas forman parte del Producto Interior Bruto de muchos países. Muchos países se nutren principalmente de remesas
y son activos económicos para ellos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la capacidad de ahorro de Mili, la hemos podido ver en el texto, ha necesitado 5 años para ir a Ecuador a ver a su familia. Esto también nos dice que a lo mejor con la misma renta, Mili se ha tenido que deshacer de 300 o 400 euros para enviar a sus familias. En este sentido es lo que se trataba de ir un poco más allá. Entender cómo incluso en la misma situación, situadas en diferentes lugares y en diferentes coordenadas, tu salario puede ser completamente distinto. Lo que hablábamos también en la PEC 2 de criterios de gasto, ¿no? ¿Cuál es la expectativa social sobre una mujer ecuatoriana que ha dejado 3 hijos o 4 hijos o los que sean en su país, ¿no? Cuando dejas una familia. Bueno, y esto se da en muchísimas historias de migración, ¿no? Es mantener a la familia, hacer aquí cuidados, es decir, son verdaderas personas que son absolutamente necesarias para la base del funcionamiento social, clasista, racista, etcétera, como ya lo planteaban nuestras compañeras Neus Alberic y Pastora Filigrana en los materiales, ¿no? Entonces, este era el aspecto que os queríamos un poco, que queríamos que jugaseis, ¿no? Desde la imaginación etnográfica con estas situaciones. Ahora, cuando pasábamos a vuestro análisis, me ha llamado mucho la atención que muchos habéis ido como a la justificación, ¿no? Del privilegio. Os habéis identificado como privilegiados, porque a lo mejor algunos habéis tenido unas buenas vacaciones o habéis dicho que tenéis un coche, una camper, una furgoneta o que os habéis ido al extranjero o qué tal, ¿no? Y entonces ahí aparecía como la culpa, ¿no? Es que mis compañeros han podido pensar que yo tengo tal, pero yo no tengo tal porque esto me lo ha regalado mi abuelo. Atención con esto, porque no se trata tanto, no era un ejercicio para que tuvieseis que justificaros por esto. Era un ejercicio desde el planteamiento de que lo personal es político y que lo que tenéis y que vuestro privilegio, que a veces el privilegio, como ya he dicho en alguna devolución anterior, a veces el privilegio es que nuestros derechos humanos estén un poco más protegidos que los de otras personas en el resto del mundo. No es que seamos grandísimos privilegiados, pero sí que hay una lectura, ¿no? Que tiene que ver con somos privilegiados, en este mundo lo somos y tenemos que tomar conciencia de esto. Insisto, no desde la culpa, que aquí también me hace gracia todo el tema de la adscripción religiosa, ¿no? Podemos no ser practicantes, pero se nota, ¿no? Todo este marco ideológico en el que todos hemos sido enculturados, ¿no? Esta idea de justificar rápidamente porque yo no tengo, porque yo no soy, o sentirte fatal porque, fíjate, es verdad, soy muy privilegiado y como dice también otros materiales que os hemos hecho escuchar, el podcast, era muy interesante, ¿no? Porque hablaban de esta idea del privilegio, ¿qué hay que hacer con el privilegio? Se trata de quitarnos privilegios, se trata de hacer todo lo posible para que los otros tengan esos privilegios, cuando a veces el privilegio es descansar, ¿no? Es que es un tema muy interesante, pero queríamos hacer esta idea, ¿no? Entender cómo estamos situados y cómo estos elementos de privilegio a veces vienen por elementos que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro, por decirlo de alguna manera, mérito. Dependen de nuestro color de piel, dónde hemos nacido, nuestro género, nuestra orientación sexual, etcétera. Son aspectos sobre los que uno simplemente cae en el mundo así, herencia familiar, elementos que, bueno, que uno no puede hacer gran cosa y sin embargo te sitúa en otro lado. Y este análisis sobre uno mismo tenía que ver con la última pregunta. Tenía que ver porque resulta que casi todas las personas que hacemos este trabajo desde nuestras coordenadas, como alumnos de grado, de una asignatura, etcétera, estamos en el eje y estamos en la situación de privilegio. ¿Y qué sucede? Que tenemos que hacer relaciones educativas con personas que muy posiblemente estén en una zona de opresión. Y tenemos que hacer relaciones educativas transformadoras, tenemos que crear esas relaciones, tenemos que hacer acompañamientos educativos. Entonces, ese análisis es importante desde ahí, desde la práctica profesional. Como os digo, no era un trabajo para que reflexionaseis sobre los prejuicios de vuestros compañeros o la culpa o tal, sino os supieseis vosotros ubicar y entender nuestras adscripciones a veces como elementos que están ahí, que nos sitúan en un campo, que nos sitúan en un espacio, ¿no? Y que condicionan muchísimo nuestro trabajo.
Bien, sobre el tema del caso. Bueno, hemos visto algunos elementos bastante importantes, ¿no? Hemos visto que las educadoras han flexibilizado sus horarios, que han escogido, han mirado al otro para ver dónde acuden. Habéis hecho muy buenas identificaciones de elementos que han sido obviados, a pesar de que en la redacción del caso parece que las educadoras sí que han hecho un verdadero trabajo para poder dar espacio, ¿no? Y acoger a esa diversidad de alguna forma para poder trabajar con ella, ¿no? Atención porque hay algunos elementos que ya se están nombrando en el caso, ¿no? Este hecho de que la decisión sobre lo que se hace sea del equipo educativo, y o sea, la decisión viene de la institución. Los actos institucionales dependen de una agenda institucional que, por supuesto, está por encima de cualquier otra actividad, y sobre todo cuando tiene a lo mejor un cariz o una naturaleza espiritual, pues muchísimo menos. Hay personas del pueblo gitano que están acudiendo para no perder una renta, es decir, hay una trama entendida desde lo institucional de estar dentro de la legalidad, de esa mirada, someterse de alguna manera para no perder, porque hay un control, hay una fiscalización. Y así es como viven muchos de nuestros vecinos y vecinas. Estamos hablando de que, por ejemplo, no se está pensando en ningún caso en las características del tejido asociativo, porque es directamente descrito a través de su adscripción étnica. Esto es importante, ¿no? Hay un pensamiento institucional que piensa, ¿no? O sea, cuando se plantea cómo las educadoras van a trabajar, están pensando en los sujetos como objetos de su análisis, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Incluso con las mejores intenciones. Vamos a hacer todo por ellos, pero atención, sin ellos, ¿no? Hay una gran fragmentación institucional que también habéis planteado, ¿no? No hay una coherencia entre las actividades, ¿no? Se han montado algunas actividades unas con otras. Y en general, esta fragmentación también habla a diferentes áreas, ¿no? Tienen que ver con, por una parte, los jóvenes, por otra parte, los mayores, por otra parte, los niños, salud, migración, género. También es una manera de entender, ¿no? El cuerpo social desde la institución, ¿no? No entendernos como una comunidad de diversos, sino mujeres, niños, tal, ¿no? Y de alguna manera, como se hace con el tiempo, que ya lo habíamos hablado en la segunda PEC, espero que no estéis escuchando mucho ruido, luego voy a verificar si se oye bien porque están haciendo una obra aquí a lo de mi casa. No hay verdadera coordinación, habéis identificado muchos elementos que tienen que ver con aspectos que se han obviado y no se han tenido en cuenta. Y además es que siempre son obviados por la misma parte, ¿vale? Porque es verdad que había que analizar un poco las acciones desde el instituto. La pregunta de los discursos exigía un trabajo teórico sobre los materiales. Había que buscar de qué discursos nos están hablando Pastora Filigrana y Neus Alberic e identificarlos, porque estos discursos están moviendo el caso, ¿no? Entonces, habéis hablado del discurso antigitano, habéis hablado del discurso también del patriarcado, habéis hablado del discurso racista, y yo también quería compartir con vosotros un discurso muy potente, que es el discurso salvífico colonial de supremacía occidental, ¿vale? Que también está rondando ahí, aparte de todos otros, ¿no? Pensad en cómo, quién toma las riendas de las soluciones, ¿no? ¿Quiénes deciden qué se hacen? ¿Qué se problematiza? Se está problematizando, bueno, yo tengo esta realidad, voy a problematizar cómo se participa, porque a lo mejor podrían decir, oye, nos estamos dando cuenta que las personas que participan, la mayoría blanca privilegiada, están utilizando esto en clave clientelista. ¿Podemos problematizar el funcionamiento de la institución? ¿O qué está haciendo la institución? No, se están identificando grupos diversos a nosotros, llamándoles ya por su adscripción étnica, y se les está diciendo este no, este no, este no y este tampoco. Y nadie se está preguntando, hombre, ¿por qué el pueblo gitano o la comunidad que hay aquí, una pequeña parte, está tan unida? ¿Por qué no vamos a investigar, incluso a copiar sus formas? ¿No? Este tema, que es un tema que la verdad que yo he trabajado bastante en temas de proyectos de cooperación internacional, es increíble. Parece que hay sistemas
que nunca van a ser susceptibles de copiados o replicados al final quien tiene la adscripción institucional y quien decide y quien corta el bacalao, ¿no? Y por eso hablo de un discurso salvífico colonial de supremacía occidental, porque hay un grupo de mujeres, en este caso son educadoras, que están en línea con una institución y que están, pues eso, ¿no? Vamos a hacer que participen, vamos a hacer que hagan esto, son ellas las que están, vamos a salvar esta situación y vamos a mirar lo que no es como tendría que ser y vamos a acercarlo a lo nuestro, ¿no? De esto irá mucha parte de nuestra profesión, pero tenemos que reconocer el sentido cuando decimos hay que reconocer los saberes de los otros. No se trata solamente de hacer un paseo por el pueblo y decir, bueno, lo tengo, he visto que en la biblioteca hay 4 mujeres, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, se trata de si vas a hacer algo con alguien, vamos a hacerlo conjuntamente. Vamos a ver qué opinan ellos de esa situación, cómo está, ¿no? Entonces, este deber moral de desarrollar al otro, ¿no? Que lo vais a encontrar muchísimo. Estos discursos también muy paternalistas los vais a encontrar en la profesión. Y es importante conocerlo, ¿no? Hay que, siempre que se hacen trabajos que tienen que ver con establecer relaciones educativas, ¿no? Y sobre todo dentro del modelo intercultural, como lo estáis trabajando ahora en la P4, esto tiene que ver con realmente ser capaces de establecer relaciones de poder en las que tú, como dice también Teresa San Román, seas capaz, ¿no? Como vehículo de la institución, de renunciar al poder que ya tienes, ¿no? El poder dado que tienes. Cuando te vas a comunicar o cuando vas a estar en contacto con un colectivo, con una persona, con una familia, tú tienes que ser capaz, si quieres hacer una relación verdaderamente educativa y transformadora, de ser capaz de renunciar, ¿no? Porque lo que no puede ser es hacer una relación educativa, y esto ya lo veréis, desde el planteamiento de, bueno, yo tengo tu solución y yo tengo tu destino, ¿no? Porque entonces las situaciones, yo tengo esto para ti y tú tienes que llegar aquí, cuando en realidad la relación educativa es otra cosa y se tiene que construir a partir también de los saberes de los otros, de los intereses, ¿no? Y esto no se ha tenido en cuenta, no ha habido este trabajo, ¿no? Entonces, sí que habéis identificado correctamente muchos discursos, pero este discurso de superioridad racial de la blanquitud, el discurso de la colonialidad, de la modernidad, cómo es legitimado participar, cómo es legitimado ser, pensar y sentir en un determinado contexto, ¿no? Esta idea del desarrollo, ¿no? También todo este discurso antigitano que identifica al pueblo gitano solamente a partir de la parte del pueblo que tiene una situación de marginalidad. Esto también lo habéis hecho algunos en la PEC 2 y no lo digo acusatoriamente, lo digo porque sabemos tan poco y por eso os hemos puesto en estos materiales información del pueblo. Sabemos intencionadamente tan poco del pueblo gitano que a veces también nosotros proyectamos, ¿no? Estas ideas de, bueno, pues los gitanos son los que viven en una chabola, hacen esto, las niñas se casan, la prueba del pañuelo, las 4 chorradas que nos han estado diciendo y que nosotros seguimos replicando. Entonces, esto también, este vacío, este no conocimiento, esta identificación de un pueblo a partir de unos casos concretos, es también un discurso antigitano, ¿no? El no querer acercarte, el no querer saber qué es lo que pasa, qué es lo que, ¿no? Y como siempre yo digo, ¿no? Reconocer y admirar la resistencia de este pueblo, ¿no? Esto no se hace. Podría tomarse como ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado con que el pueblo gitano haya sido tan resistente? ¿Cómo han conseguido hacer esto, ¿no? Pues no hay esa admiración, ¿no? Cuando se hacen siempre trabajos desde el discurso salvífico, blanco, civilizatorio, nunca hay un reconocimiento de qué ha hecho, de quién es el otro, ¿no? Desde la parte esta profunda de, bueno, ¿quién es? ¿Qué tiene, no? ¿No será que él sea una persona o un pueblo siempre en clave de déficit que yo voy a llenar? No. Entonces, atención, porque aquí en estos, a pesar de las buenas intenciones, porque leemos el caso y hay unas educadoras que están en algún sentido cuestionando el encargo que les han hecho, pero mirad todavía todo lo que está moviendo este caso, ¿no? Teresa San Román, la gran antropóloga, que ya la he citado antes, habla también de este tema de que se está identificando como problemas de interculturalidad, problemas que son de estatus.
Y esto es cierto. Aquí se está hablando de los gitanos, del pueblo, de una parte del pueblo gitano que está recibiendo una renta, que está en una situación, de los rumanos, de los senegaleses, pero es que a lo mejor tendríamos que reconfigurar el caso hablando de estatus, de diferentes situaciones, de diferentes personas y grupos que están en diferentes. ¿Por qué? ¿No? Porque precisamente todos estos discursos coloniales de la supremacía blanca obvian las razones económicas e históricas que tienen que ver con las desigualdades sociales. Y por eso nosotros aquí tenemos que estar a la zaga, ¿no? Para identificarlos. Nosotros, como profesionales en servicios sociales, hablaba la siguiente pregunta. Mirad la pregunta tenía amiga y algunas veces ha sido poco trabajada. Los profesionales de la educación social que trabajan en servicios sociales ocupan una cierta posición de poder entre los otros. Nosotros también estamos ahí y por eso no trabajaremos todos en servicios sociales, pero generalmente vais a trabajar con proyectos, entidades, instituciones que van a ocupar el poder, ¿vale? Entonces, hablábamos de identificar esta posición de poder que podéis adquirir con otras personas o que las educadoras también están ocupando. ¿Cuál es el trabajo aquí de las educadoras? Ser una especie de intermediarias, de mediadoras entre lo que quiere la institución y lo que las personas necesitan. ¿Qué impacto puede tener en las formas en las que se ha decidido actuar educativamente? Cuando simplemente estás siendo correa de transmisión de una idea institucional, ¿qué impacto puede tener sobre el trabajo educativo? Recordad también la importancia de cuestionar el encargo. Esto significa que cuando nos dicen vosotros tenéis que hacer esto, desde la legalidad queremos que pase esto, o vamos a negociar qué actividad tal. Vosotros tenéis que utilizar una posición política también como personas informadas, ¿no? Y como expertos del mundo social y cultural. Y se trata de trabajar desde una posición activa, cuestionando el encargo. No, es que esto yo no lo puedo hacer porque esto me parece tal. Y para esto es necesario formarse en una perspectiva anticolonialista, antirracista, antipatriarcal, etc. Es decir, tenemos que ser nosotros también como propios motores de cambio dentro de los equipos educativos en los que trabajamos. Porque os digo una cosa, muchísimas veces vuestro trabajo de transformación puede tener más que ver con cambiar una perspectiva o aportar una mirada a un equipo socioeducativo que con un trabajo sobre una situación concreta. Y a lo mejor vais a hacer vosotros ese trabajo. Y esto es muy importante pensarlo así. Nosotros tenemos que situarnos de cara a lo que nos están pidiendo y estar informados, ¿no? Porque vamos a ser parte de los hacedores de esa acción educativa, valga la redundancia. Entonces, ¿dónde nos situamos? ¿Nos situamos como me han dicho qué tal y lo voy a hacer? ¿O yo voy a utilizar una perspectiva crítica? Esto es muy importante y a veces, insisto, es más importante o incluso cuando tienes un encargo educativo, ¿no? O tienes un encargo desde la educación social, a veces más vale decir, un momento, voy a hablar primero con la institución y voy a centrar, siempre que se pueda, voy a centrar mi actividad y mi acción educativa en trabajar con las personas que están planteando el encargo antes de ir a la intervención. O vamos a conocer, antes de hacer ninguna intervención, mejor el contexto, ¿no? A veces ese va a ser vuestro trabajo y la transformación va a estar ahí. Entonces, toda esta pregunta que tenía que ver con la cierta posición de poder, con la relación entre unos y otros, tiene que estar trabajada desde ahí, ¿no? Desde entendernos como qué papel activo vamos a ocupar cuando trabajemos dentro de proyectos socioeducativos y qué es lo que está pasando en el caso. Bueno, creo que, ¿qué impacto puede tener en las formas en las que se ha decidido actuar educativamente? Bueno, pues que a veces estamos haciendo acciones que no son educativas, pero esto lo vais a estar trabajando ahora, ¿no? Si verdaderamente queremos implicarnos con una propuesta y una acción socioeducativa enmarcada en el modelo intercultural, esto tiene que tener unos requisitos, tiene que partir de un ideal, de un concepto, de un planteamiento, ¿no? Del otro, de lo que es cultura, de lo que es, etcétera, etcétera. En esto vais a estar trabajando a través del material de la compañera Ruth Barranco. Como digo, las PECs han ido mucho mejor, pero sigue habiendo suspensos.
se puede recuperar la asignatura si se trabaja a fondo y, como digo, si decidís, esto no lo había dicho antes, si decidís abandonar la asignatura, es importante decirlo ya, ¿vale? Porque estoy viendo que en los grupos de la PEC4 hay poca actividad. Entonces, me gustaría de verdad bueno, pues que si decidís hacer el paso a trabajar en la asignatura, estáis invitadísimos, contad conmigo para acompañaros en este proceso, pero si no, por favor, vamos a permitir que los grupos sigan trabajando fluidamente. Muchísimas gracias por escucharme. Ha sido un placer leer vuestros trabajos, vuestras ideas, vuestros anexos. Seguimos en contacto y, bueno, aprovecho para desearos unas felices fiestas de Navidad o de equinoccio o de lo que se esté celebrando. Bueno, o por lo menos unas buenas vacaciones. Muchísimas gracias por escucharme de nuevo y seguimos en contacto.